ha sido una semana sumamente movida, digo, apenas es miércoles, pero hablando un poco de la campaña ya general, en realidad, porque las primarias del Partido Demócrata ya se concretaron en el sentido que ya todos se unieron alrededor de Biden. Ya lo está apoyando obviamente el expresidente Obama, ya está Elizabeth Warren, ya Bernie Sanders, que era el opositor más fuerte de la contienda contra Biden, ya también se bajó de las primarias y ya apoyó a Biden. Obviamente que todos estos apoyos han venido por medio de videos y de videoconferencias por la época en la que vivimos. Pero tú, ¿cómo vas viendo que se va estructurando la elección general hacia el 3 de noviembre ante esta pandemia y ante realmente la incertidumbre de cómo le van a hacer para llevar a cabo esta elección? Mira, primero que nada, siempre es un gusto estar aquí, esta invitación que me hace estar cada 15 días, mi Lila, y viendo los temas que nos afectan. Y obviamente, uno de los temas que nos apasiona y que sin lugar a dudas hemos seguido es el tema de la elección presidencial de los Estados Unidos, bien lo sabes, y como bien se decía, hay una reconfiguración total, porque obviamente hace unos meses no hubiéramos creído, uno, la trascendencia de la pandemia al grado que ha cambiado y modificado nuestro modo de vida, porque esto lo está haciendo y va a tener un efecto muy grande. Eso en primera instancia, y no lo habíamos no lo habíamos previsto de esta manera. Y número dos, menos que la primaria demócrata se fuera a terminar tan temprano y que se fuera a terminar de la manera que lo está haciendo, con la unidad y todos realmente apoyando a un candidato de unidad que es Joe Biden. Quizás hace unos meses esto hubiera sido muy difícil. No era difícil en un momento dado prever que Joe Biden podía hacerse con la nominación. Quizás era el resultado esperado en un inicio. Pero cuando empieza la primaria y vienen todos estos temas, se veía difícil que, si bien se podía dar esto como resultado, el tener a Joe Biden como el candidato demócrata, lo más seguro es que esto se iba a ir hasta la convención o semanas antes de la convención. Es decir, la fortaleza que tenía Bernie Sanders era real, era una fuerza mediática, era una fuerza social, una fuerza con votantes, que después es un análisis que quizás no fueron a votar muchos de ellos como se estaría esperando, pero que son parte y voz de la plataforma demócrata y de las esperanzas para que el Partido Demócrata pueda ganar la Casa Blanca en noviembre de este año, en esta elección. Así es que esto es bien importante porque todos estos factores en menos de un mes cambiaron por completo. Y hoy vemos no solamente que el establishment del Partido Demócrata, sino que todo el Partido Demócrata, e inclusive alguien que hace 4 años no sumó del todo a la campaña del Partido Demócrata, como los republicanos, está por completo con Joe Biden. Y ayer a mí me pareció, el día lunes, cuando hacen este endorsement que hace Sanders a Biden y que están los dos en teleconferencia, no en el endorsement habitual, y que realmente era un formato distinto. A mí me pareció muy genuino el hecho de ver de que realmente se llevan bien, que realmente Bernie Sanders iba a apoyar a Joe Biden, sí les dio el mensaje claro a quienes lo siguen de que es con Joe Biden y junto con él como se puede llegar a la Casa Blanca, y a partir de ahí entonces sí trabajar en los temas. Reconocieron que no están de acuerdo en todo, que quizás hay puntos que hay que cambiar, y yo creo que esta apertura del Partido Demócrata, que ayer se quedó muy, muy clara en el mensaje que da el expresidente Barack Obama de apoyo a Joe Biden por un lado, pero también, Lila, bien importante, de reconocimiento a Bernie Sanders. Es decir, los demócratas ahora lo están arropando, lo están abriendo realmente las puertas del partido y de su plataforma, Sí. lo que hace 4 años no sucedió. Y yo creo, Carlos, que eso es sumamente importante, porque si nosotros recordamos en la elección del 2016, Bernie Sanders se fue hasta la convención en contra de Hillary para la candidatura. Y todo eso fue porque en realidad la relación que tenía Hillary Clinton con Sanders era muy mala. O sea, en el sentido de que la campaña de Clinton se dedicó en gran parte a humillar a Sanders y decir que básicamente había fallado y que no había ganado antes de llegar a la convención. Y en esta primaria demócrata, muy en contraste a lo de Clinton en el 2016, se le ha dado su lugar a Sanders. Tiene una relación mucho mejor y mucho más, pues o sea, es como más genuina. Más genuina y también de más respeto entre ambos. Y también Biden, el hecho de que, a ver, también creo
que Sanders fue muy estratégico en decir, no voy a dejar a mis delegados, porque también quiere tener una ficha de negociación para integrar ciertas partes de su plataforma política en la de Biden, ya sea en temas ambientales, especialmente para el costo de las colegiaturas universitarias, o sea, sí hay temas de salud. Yo creo que sí hay temas que tiene que subir Biden a su plataforma, porque también requiere Biden del apoyo de los jóvenes, de los latinos, de la base que apoya, de las más progresistas, del ala más progresista del Partido Demócrata, que representa a Sanders y que representaba a Warren en su momento y que ahora ya también apoya abiertamente a Biden. Ahora, te iba a decir, no sé si viste que en el estado de Wisconsin ganó una juez, una ministra para parte de la Suprema Corte del Estado, destituyendo a un republicano que estaba muy apoyado por Trump, y que normalmente estas elecciones se definían con 30,000 votos, y en esta votación, ante esta pandemia, ganó esta jueza con 120,000 votos, lo cual habla mucho del apoyo y de la campaña y la estructura territorial que está manejando el Partido Demócrata en estados claves como Wisconsin. ¿Tú cómo ves que vayan a ser estos swing states, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Ohio? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que sí tengan oportunidad los demócratas de ganar ahora sí tanto el voto popular, pero ahora sí el voto electoral del colegio electoral? Yo creo, muy interesante y bien estratégica tu pregunta, porque si dejamos atrás todo el circo, que es la elección de Estados Unidos, y nos enfocamos a realmente lo importante, la elección del 2020 se va a definir exactamente donde se definió la del 2016. En esos estados, en Wisconsin, en Michigan, en Ohio y en Pensilvania. Así de sencillo. Eso no va a cambiar. Aunque cambie cuál es la pregunta, aunque cambie la prioridad, aunque cambie el entorno como lo va a hacer, porque vamos a estar en un entorno distinto, esos estados van a definir el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué ahora los demócratas o por qué Joe Biden sí le puede ganar a Donald Trump ahí? Yo creo que primero que nada, los demócratas no están dando por ganados esos estados. Hillary Clinton cometió errores estratégicos, inclusive sacando a gente de su campaña un mes antes de la elección en esos estados porque creía que los iba a ganar, porque los habían ganado tradicionalmente las últimas 5 o 6 elecciones. Y aparte ni siquiera fue, ¿te acuerdas? A muchos de estos estados ni siquiera se presentó. Ni siquiera se tomó. Y ojo, por ejemplo, en Wisconsin, lo perdió contra Bernie Sanders en la primaria. Si tú desde tu primaria vas viendo que estás batallando en estados claves para tu número mágico del colegio electoral y no le pones atención, pues hay un error. Y creo que ahora no se está cometiendo ese error. Punto número 1. Punto número 2. Creo que Bernie Sanders se sume y que inclusive cambie la plataforma del candidato demócrata, en este caso que va a ser Joe Biden, el candidato demócrata, pero obviamente la convención así lo definirá, va a hacer y va a impulsar que un mayor número de votantes se sumen. Ahora otra cosa importante lo que pasó en Wisconsin, la forma de votar. Porque también lo que estamos viendo en esta pandemia es que la forma en cómo se va a elegir el voto en una democracia tan estructurada como en Estados Unidos va a cambiar. Va a haber más votación a distancia, va a haber más votación por correo, el tema de la votación electrónica va a batallar, pero creo que se va a incrustar. Vamos a llegar a un punto, y esto no es broma, en que todos vamos a votar con nuestro celular en algún momento de nuestras vidas. Eso a mí me queda muy claro, y ahí sí va a cambiar mucho el panorama político, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero bueno, no va a pasar ahora en esa medida, pero sí se va a contar un precedente importante. Y en la medida en que se abre esta base electoral, obviamente le va a permitir a un candidato como Biden el crecer. Y obviamente es el peor de los mundos para alguien como Donald Trump, que su voto está muy encasillado en un cierto tipo de votante, y esto es un mérito que tuvo Trump en el 2016, Lila, al cual supo llegarle y supo sacarlo a votar. Ese votante que se sentía relegado, no representado, que sentía que el sueño americano de sus padres ya no era para él, y que los empleos habían ido a otras partes, a otros países, que los acuerdos comerciales de Estados Unidos habían sido pésimos y que habían ocasionado el caos, o al menos el que su vida no estuviera de nivel, de su calidad de vida fuera a lo mejor la misma o un poco peor que la que tenían sus padres. Y esa añoranza fue la que lo hizo ganar en esos estados. Y ojo, Trump se dedicó esos 3 años a defender ese electorado. Pues es un electorado en el cual él cuenta para noviembre de este año.
¿Por qué lo hizo? Siendo muy, muy duro en el tema de la frontera, siendo muy duro en los temas comerciales. No por nada tenemos un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. No, y la verdad ha cumplido la gran parte de sus promesas electorales. Totalmente, o sea, si tú ves qué le prometió a esos votantes que le hicieron ganar Wisconsin, Michigan y Pensilvania y Ohio, a todos ellos les cumplió. ¿Sí? El tema es que él no contaba con esta situación que se viene de la pandemia, con una recesión que también que es inevitable, que es parte de que no se va a salir de todo fácil, que va a empezar a pegar y va a impactar. Y ahorita vamos a hablar de números en cuanto al comercio exterior también, como lo habíamos platicado la vez pasada, Lila. Pero esto, sin lugar a dudas, preocupa a Trump. Yo creo que por eso Trump está muy empeñado en que el TIMEC entre en vigor en este verano, aunque las reglas de origen se pasen para después, como la industria automotriz está pidiendo. Exacto. Pero él tiene que llevarle a sus votantes, cuando regresa a la campaña, tiene que llevarle estos resultados. Y creo que sin lugar a dudas esto está modificándose y se está abriendo una puerta muy interesante para el Partido Demócrata. El triunfo de esta jueza liberal, el tener a senadores claves en esa región como Amy Klobuchar, sea o no sea su candidata para vicepresidente, de fórmula, e inclusive no solamente a quien escoja de compañera de fórmula, que sabemos que va a ser una mujer, y ahí va a estar muy interesante y ojalá podamos platicar después de los perfiles de quienes pueden ser compañeros de fórmula de Biden. Pero el hecho de tener una nueva fórmula en el Partido Demócrata, el hecho de entender mejor al electorado, de tener una base mucho más amplia y de saber que tienen que ganar en esos estados sí o sí, creo que Joe Biden sí los representa, porque, ojo, es la última elección de nuestra generación, quizá, en donde vamos a tener dos candidatos baby boomers. Es decir, después de esta elección, Lila, después de 2020, en el 2024, te aseguro, vamos a ver, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, una nueva generación de liderazgo completa. Sí. Este es el preámbulo de eso. Y mucho va a depender no solamente de quién escoja a Biden para vicepresidente, sino de quién acompañe a gobernar, sea Biden o sea Trump, en los siguientes 4 años. Porque el cambio generacional ya es inminente. Y en tener las nuevas dinámicas y en tener inclusive al nuevo electorado va a ser fundamental, porque esto se va a definir de una manera distinta, aunque esté en los mismos lugares en donde se definió en el 2006, se va a definir de fórmulas completamente diferentes. Y fíjate, interesantemente, muy a lo que va, o sea, de acuerdo con lo que acabas de decir, tanto Bernie Sanders como Joe Biden ya no se van a postular para nada. Y ya no existe el caso hipotético de que Trump pueda ser presidente y bueno, hay que experimentar con un outsider que no forma parte del establishment. O sea, ya tenemos 4 años de prueba de lo que significa tener a Trump como presidente de Estados Unidos. Entonces ya el electorado también ya no va a tener esa cosquilla de, bueno, vamos a experimentar con algo nuevo. No, ya experimentamos y no necesariamente le ha salido muy bien. Ahora, lo de la pandemia creo que sí le ayuda hasta cierto punto a los demócratas, tanto porque los votos por correo y electrónicos, eso, una de las debilidades del Partido Demócrata y de su electorado es que son minorías que no salen a votar. Entonces, porque la elección es un martes. Exactamente, y la gente tiene que trabajar. Entonces, el hecho de que puedan votar desde sus casas, creo que eso les va a ayudar mucho, y el hecho de que se pueda hacer antes, de una manera previa, lo que se llama early voting en Estados Unidos, yo creo que les va a beneficiar mucho. Hoy las encuestas como están, si hoy fuera la elección, Real Clear Politics, que es esta encuestadora, una de las mejores a mi parecer, dice que si hoy fuera, le lleva 5.2 Biden, o sea, 48 a 43 que tendría Trump, ¿no? O sea, le lleva una ventaja de 5 puntos porcentuales. Entonces, bueno, vamos a ver, yo de nuevo creo que esto es un juego de ajedrez. En Estados Unidos es un sistema electoral, como tú bien sabes, muy complicado. Puedes ganar el voto popular y no ser presidente por el colegio electoral. Y yo, como tú, yo coincido contigo que creo que los demócratas han entendido que ese patrón no se puede repetir en estas elecciones, Carlos. Claro, y que tienen que jugar estado por estado. Ya nada más para traer el tema electoral. Sí, tienen que jugar estado por estado, y si bien tienen que tomar también a su votante tradicional, tienen que ver hacia dos lados. Los demócratas, si quieren ganar, tienen que entender, obviamente, al votante progresista, al que representa Bernie Sanders o Elizabeth Warren, a los jóvenes, toda esta
todo ese segmento y los temas, sobre todo de educación y salud, que ellos representan y que los unen, y de igualdad, de equidad en sí. Pero, ojo, también tiene una oportunidad muy interesante con los republicanos moderados, con los republicanos más liberales, es decir, con esos en los que no se sienten identificados del todo con la forma en la que ha gobernado Donald Trump, con los valores que ha llevado a la Casa Blanca. Y ahí también tiene Joe Biden una oportunidad muy interesante para poder asegurar esos estados claves que necesita si quiere competir realmente, no en el voto popular, ahí claramente probablemente, o sea, el candidato demócrata siempre va a traer las de ganar, al menos que Nueva York y California cambien, que no va a ser este electoral. Pero si quiere ganar el colegio electoral el Partido Demócrata, y si quiere Joe Biden ser presidente, tiene que ver hacia estos dos lados, y creo que tienen una muy buena oportunidad. Vamos a ver cómo se va esto dando y si lo van concretando de esta manera. Así es. Y yo creo que, o sea, al final del día, o sea, yo creo que lo que tienen que hacer los demócratas es replicar lo que hicieron en las intermedias del 2018, claro, donde literalmente cambiaron 43 distritos que eran republicanos a los demócratas, justamente tomando esta postura de centro izquierda moderada para atraer a aquellos votantes que no necesariamente coinciden con el ala progresista del Partido Demócrata, pero que sí pueden votar por un candidato como Biden, que representa este centro moderado del espectro político, y creo que eso también le va a ayudar mucho a los demócratas, ¿no? Claro, y volver a la premisa que es muy cierta y que en Estados Unidos es más importante que ninguna otra democracia por su sistema de colegio electoral. La política es local. Es decir, los votantes se definen por lo que está a su alrededor, por también quién va a ser su candidato a representante, quién está compitiendo para el Senado, si es que hay elección para el Senado. Es decir, ¿qué está en su entorno? Y Carlos, eso es súper importante, porque no nada más es la elección presidencial, son toda la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara de Representantes más un tercio del Senado. Es correcto. Y ojo, y ahí puede cambiar incluso hasta el liderazgo del Senado. Vamos a ver cómo se da, pero va a estar muy, muy interesante, Lila, este tema electoral en los Estados Unidos. Oye, Carlos, y mira, yo creo que el tema fronterizo, a mi parecer, va a ser uno de los pilares centrales de la plataforma de reelección de Trump. Si bien hemos visto que ahora con toda la negociación de la OPEP y cómo México se opuso y cómo vino a rescatar Estados Unidos a México, tomando 300,000 barriles a nombre de México, todo porque, o sea, dijo Trump que se lo van a pagar en algún momento en el futuro México, ¿no? A mi parecer, el hecho de si no está por escrito y si no había quedado claro cuál va a ser esa forma de pago a futuro, me parece que México está ante un futuro muy incierto y muy peligroso y muy riesgoso a mi parecer, porque aparte es Trump, ¿no? Pero también el reporte que acaba de sacar el Fondo Monetario Internacional tiene una proyección económica donde se va a ver una retracción del menos 3% a nivel global, menos 6.6% para México, justo detrás de Venezuela, perdón, o sea, solo le siguen Venezuela y Belice. Estados Unidos se va a contraer menos 5.9%. La economía suele, dice el reporte, que va a crecer y se va a recuperar en el 2021, pero dado este entorno económico y dado el hecho que el TEMEC se supone que tiene que entrar en vigor el 1 de junio, y el hecho de que tenemos una de las fronteras más activas, más integradas de la región de América del Norte, ante la elección y ante el escenario de la pandemia y ante las proyecciones de las calificadoras internacionales, Carlos, ¿tú cómo ves el tema de comercio internacional y en específico en la región de América del Norte? Yo creo que lo acabas de describir perfectamente, porque es un frente que tiene muchos frentes y sí, todos van a incidir. Eso es fundamental. Es un año electoral para Estados Unidos. ¿Qué significa? Que tradicionalmente la inversión extranjera o la inversión directa a México disminuye o se reduce siempre. Ahora, sí, lo que estamos viviendo en México es que esta pandemia y este año electoral de Estados Unidos nos toma a nosotros también en un punto en el que no estábamos en nuestro mejor momento. Es decir, del 2018 al 2020, dejamos de crecer lo poco, mucho, mediocre, como quieran ponerle. México, su economía crecía algo. Por decisiones internas dejamos de.
nos viene esta situación global que no está en nuestro control y mucho menos, y obviamente esto se va a acentuar. Y la recesión ya la estamos viendo. Y como te lo decía la vez pasada, en el comercio exterior vemos el termómetro de esto muy rápido, muy rápido se mide. En marzo, si comparamos de marzo del 2019 a marzo del 2020, en el total del comercio exterior más o menos registramos un 6% menos de operaciones de comercio exterior. O sea, va más o menos con los números de lo que estamos dejando de crecer o de la actividad económica que estamos dejando de tener. A abril, más o menos, en los números como van, ya vamos por ahí del 12%. Pero esto es importante decirlo, no es porque la estructura de México no esté funcionando. Es decir, México está abierto, México está funcionando, sus fronteras, sus aduanas, la coordinación, si bien hay cuidados de restricciones, la parte de salud está bien estructurada, está cuidándose, inclusive se está manteniendo. Yo te lo puedo decir porque lo vivo en carne propia en la frontera. El tema es que obviamente la economía está entrando en una recesión profunda y es algo que a México, como a todos los países, le va a afectar. Solamente que, en mi opinión, nos toma en un momento donde hay una mayor desconfianza, en donde no estábamos en nuestra fortaleza o en nuestro mejor momento, y eso obviamente puede incidir más negativo, de una forma más negativa. Yo creo que obviamente nos va a pegar, creo que el comercio exterior va a ser un indicador, pero también creo que el comercio exterior va a ser la principal fortaleza para cuando venga la recuperación económica. Creo que el tener un TIMEC ratificado, yo sigo insistiéndolo, es lo mejor que nos pudo haber pasado, inclusive antes de la pandemia, ya ni se diga con la pandemia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, por más dura que sea la recesión, por más duro que venga el estancamiento económico, cuando esto empiece de una u otra manera a funcionar, la cadena de suministro mejor integrada es la de América del Norte. Para México es una gran ventaja y eso es lo que podemos ver de una perspectiva pues medio positiva hacia el mediano largo plazo, pero de que nos está afectando ya Lila en el corto plazo es una realidad, de que se está dando esta situación, es algo inevitable y es algo en el que apenas estamos viendo de qué magnitud va a ser. Marzo es un mes engañoso porque no todavía la actividad productiva estaba. Y hay otra cosa que decirlo, el comercio exterior, independientemente de que el país no estaba en su mayor momento de fortaleza o de fuerza económica, el comercio exterior sí estaba creciendo. ¿Por qué? Por la guerra comercial de Estados Unidos con China. México se había beneficiado de esa guerra comercial y nuestras exportaciones estaban creciendo. Entonces, sí es importante decirlo porque, sin lugar a dudas, la fuerza logística y exportadora de México es de lo mejor que se tiene, e inclusive hay que reconocerlo, es de las pocas cosas en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho cambios radicales y ha coincidido en mucho con las políticas que se venían siguiendo. ¿Por qué? Porque se sabe que al final de cuentas tenemos que tener una relación económica con Estados Unidos y tenemos que realmente México, si tiene que salir adelante, es teniendo esta economía integrada con América del Norte, al menos. Entonces, yo creo que por ahí, en ese sentido, no ha habido tantos cambios tan radicales. Inclusive, el hecho de que el TIMEX se haya renegociado en un sentido y terminado en la época del López Obrador con Donald Trump puede ser positivo para lo que venga. Pero sin lugar a dudas, el efecto de la pandemia y lo que va a conllevar, pero también la incertidumbre que va a ocasionar por la naturaleza electoral, la elección de los Estados Unidos, porque siempre lo causa, y obviamente si regresan, si puede ganar los demócratas, hay un cambio, ¿por qué? Porque ahí vienen regulaciones. Sí, por el tema laboral, sí. Totalmente, entonces, sí, inclusive vamos a verlo con mayor fuerza eso. Yo sí creo que esa incertidumbre la vamos a sentir. Es una incertidumbre que siempre sentimos en condiciones normales. Solo que ahora vamos a estar en condiciones que no hemos estado nunca, al menos en nuestra generación, y yo creo que nadie en 100 Carlos, años y nadie con el pero a ver, pero yo coincido contigo plenamente en el tema de que la región de América del Norte es completamente interdependiente, que es tanto Estados Unidos requiere como de México de Estados Unidos y también Canadá, ¿no? Claro. Mi tema nada más es, por ejemplo, la falta de apoyo económico que el presidente Andrés Manuel López Obrador no les va a otorgar a las pymes. Ya la CONCAMIN, el presidente Francisco Cervantes salió hoy a decir
que ante la ausencia de estos apoyos económicos se van a perder 200,000 empresas. Nosotros sabemos bien que las pequeñas y medianas empresas realmente representan casi un 50% de toda pues todo el tema económico de México. Y yo creo que el financiamiento que le está dando Andrés Manuel López Obrador a estas microempresas, que digo, no está mal, porque muchos de ellos son estos changarritos que nosotros vemos en las calles y demás, que también necesitan apoyo, pero el gran motor que sostiene también en gran parte de la economía mexicana son las pequeñas y medianas empresas, al igual que las grandes empresas. O sea, yo no sé cuál es el rechazo total ante las grandes empresas, cuando al final del día también son sumamente importantes para el crecimiento económico de nuestro país. Me gustaría más bien me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva hacia el hecho de que la economía mexicana se va a contraer 6.6%, ¿no? Y se van a perder muchísimas empresas. Entonces, por más que tengamos una frontera integrada, ¿cómo le va a hacer México? ¿Tú cómo ves que sea la salida de México para recuperar, o sea, la industria interna de México, para entonces luego ya ver hacia el exterior, ¿me entiendes? Porque si se van perdiendo todas estas empresas, pues desde luego, por ser una cadena de valor, van a tener un impacto en el flujo comercial fronterizo. Lo poco que, es una excelente pregunta, y lo poco que nos puede salvar va a ser cuando Estados Unidos empiece a recuperar, precisamente por esta interdependencia, y porque realmente una de las fortalezas de México, inclusive hasta de sus medianas y pequeñas empresas, a las que exportan, pues tienen esto, el que pueden salir a otro mercado. Y sin lugar a dudas, cuando se reactive el mercado de los Estados Unidos, va a darse, sin que interfiera nadie, una recuperación económica en México. Yo no veo antes de eso algo que pueda realmente incidir para que las pequeñas, micros, inclusive las grandes empresas de México se recuperen. Creo que sería muy bueno que se comunicaran, así que están comunicando también ahora los presidentes, que se comunicaran por ese tema. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos lo que se aprobó por el Congreso, este paquete de ayuda ya llegó, inclusive hoy llegaron los apoyos a los ciudadanos, a los contribuyentes en los Estados Unidos, $1,200 o $1,500 o más, es decir, hay alivio, hay también un alivio inclusive para las empresas, para las nóminas de empresas, es decir, se sabe y se entiende que son las pequeñas y las micro y las medianas empresas las que sostienen una economía. Yo sí creo que aquí en México puedo entender, por la parte ideológica, por la parte de la historia, por la parte de la lucha, el rechazo hacia las grandes empresas. Pero yo creo que el presidente está dejando una gran oportunidad de realmente entender la fuerza productiva de México que está en su mediana y pequeña empresa, en ese pequeño y mediano empresario que no es el gran empresario, que no tiene ni la solvencia económica para estar ahí, ni ha financiado campañas en su contra, ni le ha hecho nada, que simplemente, inclusive muchos de ellos votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿No contrataron Entonces, al Chicharito, a Thalía y a Derbez? ¿No? Por favor, o sea, claro que no. Y no financiaron tampoco el de López Obrador, es un peligro para México en el 2006. ¿En serio? O sea, es una boca. Yo sí creo que si el presidente López Obrador, si la Cuarta Transformación hubiera entendido que aquí estaba la oportunidad de oro para demostrar no solamente que eran diferentes, sino que no son el peor de los males, que no les debemos de tener miedo y que inclusive podían realmente ser una fuerza de transformación positiva para México, esta era su oportunidad. Si realmente hubieran visto, olvídate de las grandes empresas, entiendo cómo piensa el presidente, y estoy de acuerdo contigo, no las debería ver mal, pero ok, vamos a dejarlas a un lado, que esas como que ya tienen acceso a mayor financiamiento, tienen formas de salida. Pero si hubiera el presidente visto esta oportunidad política, ni siquiera económica, vamos a hablar de los temas que le gusta, política al presidente, de hacer un rescate como nunca en la historia, no es un como prueba, que no tengas eso en la cabeza, no, es si haber impulsado, hecho más fácil, a los mexicanos nos gusta que nos regalen nada,
además que se nos hagan a veces las cosas no tan difíciles. Si hubiera aliviado un poquito al pequeño y mediano empresario, no hubiera fuerza que para electoralmente a la cuarta transformación ni en el 21 ni en el 24. Yo creo que es una oportunidad política perdida con una enorme repercusión económica. No, yo creo que también demuestra la falta de flexibilidad y realmente lo terco que es el presidente de decir, mi cuarta transformación va a pesar de una pandemia, a pesar de lo que ocurre a nivel mundial, a pesar de que vaya a haber una contracción tremenda económica en el país, a pesar de que se vayan a morir personas y vidas o se vayan a perder vidas humanas por el tema del coronavirus. O sea, él está tan convencido y está bien, porque el tener convicción es muy bueno hasta que te das cuenta que a veces necesitas empezar a tomar decisiones diferentes porque se te presentan escenarios muy complicados, que por más que tú, Andrés Manuel, quieras meterte y recluirte en el tema nacional e interno y política interna de México, pues perdón, pero hoy estamos integrados como una economía mundial, en un sistema mundial, en donde, si tú te das cuenta, las grandes crisis que ha enfrentado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que tomó el poder han venido del exterior, y a falta de una política exterior pues clara, más allá de vamos a seguir los derechos del artículo 89 de la Constitución y decir que la política interna es la política exterior, pues a mi parecer, ante la ausencia de una política exterior, ante no tener la flexibilidad de cambiar el curso de una cuarta transformación, y lo que tú dices que era un momento y una coyuntura perfecta para que él demostrara que tenía todo el poder político para enfrentar esto, pues ahora nos posicionamos como el tercer país con menos crecimiento de América Latina. Es que yo estoy traumada. O sea, yo cuando leo eso, sabiendo, o sea, el lujo y el privilegio geográfico que tenemos, Charlie, tú más lo sabes estando en la frontera, cómo nosotros, México, estamos arriba de Venezuela, que es un país fracasado. No lo entiendo. Es que es donde no va la realidad con la realidad. O sea, ¿qué quiero decir esto? Sí. La realidad del gobierno, del presidente, con la realidad que estamos viviendo. Sí. Porque si entendemos un poquito, y esto inclusive le podría haber ido muy bien a la cuarta transformación, le podría haber venido muy bien al combate a la corrupción, le podría haber venido muy bien a crear mayores empleos en México, pero si se entiende que estamos en el 2020 en un México global, en un México que incide, en un México que tiene una apertura comercial ya probada, que no se cambia, que no se ha podido cambiar ni se va a tocar. Es decir, que estamos ahí. Yo no entiendo por qué. O sea, es decir, lo que los analistas, lo que todo el mundo está coincidiendo es que ya no entendemos que no entendemos. Es decir, no entendemos la lógica, porque no hay una lógica económica. La situación política inclusive ya también está careciendo de lógica. Y el que México, con todas sus fortalezas estructurales, que cuenta con esa fuerza inclusive que tenía de credibilidad a nivel mundial, porque la tenía, eso hay que decirlo, con esta capacidad de poderle vender al mundo y llegar al mundo, porque México así se había catalogado y así se había trabajado los últimos 25 años, y realmente es algo que no ha cambiado la cuarta transformación. Al contrario, el hecho de incidir positivamente para que el CIMEC sea una realidad habla de que también hay cierto entendimiento de la realidad global. Pero lo que yo también puedo entender, como tú bien lo dices, es que a pesar de esto sigamos pensando que México, uno, no es un competidor global. Y ya desde ahí estamos mal. Cuando vemos que México no es un competidor global, cuando sí lo es. Punto número uno. Dos, que nuestra política exterior, tú lo sabes perfectamente, esos principios eran principios para el siglo XX. Tenemos que no solamente cambiar, hacer una reforma. Carlos, si eso va a ser tu política exterior, respétalos al 100% y no lo estés aplicando de manera muy ambigua y de una manera muy selectiva conforme vayas tú viendo que te favorece políticamente, ¿no? Inclusive se han violado esos principios en de política exterior. O sea, pero bueno. O sea, y ahí es donde ha faltado esa congruencia. Y yo sí creo que nos pega en lo económico, pero también pega en el ánimo que tenemos como país. Y eso es algo bien importante. Cuando pase la pandemia, cuando venga la recuperación económica, cuando esté pues la nueva normalidad,
la nueva realidad a la cual vamos a salir y la cual tendremos que enfrentar, yo sí creo que se habrá perdido una gran oportunidad a nivel nacional, en la política nacional, de construir algo mejor, de que realmente le fuera bien al proyecto de gobierno en un sentido, porque nos conviene a todos. O sea, es decir, nadie en su sano juicio quiere que fracase nuestro país. Obviamente podemos tener diferencias políticas, pero no que fracase el país, porque sabemos lo que eso significa, porque ya ha pasado en el pasado. Pero todo indica que quienes están gobernando se empeñan en que sí fracase el país. Y eso es donde no entendemos, y ahí es donde ¿sabes cuál va a ser la gran puerta? La propia sociedad civil. Los mexicanos, las ganas de trabajar, las ganas de salir adelante, sí. Creo que es lo que como va a sacar lo están haciendo con la pandemia también, o sea, ha sido gracias a las medidas que han adoptado los mexicanos. México, ¿no? Los ciudadanos tomamos las medidas antes, 2 semanas antes. Y eso está influyendo positivamente, y qué bueno. Y si al final de la historia se toma esto como un éxito del gobierno, felicidades. O sea, nadie va a estar en contra de eso. Pero el tema es que sí estamos en una desconexión de la realidad muy fuerte. Y hay que tratar de ser objetivos, pero también hay veces que aún siendo objetivos, híjole, ya no hayas para dónde hacerle, ya no, yo te lo digo sinceramente, a veces me cuesta entender la lógica. No a todos. Y trato de entenderla, te lo prometo que trato de entenderlo, de querer que México le vaya bien, pero, híjole, o sea, así que ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le ayudamos, presidente? Ay, en buena onda. Ya sé, caray, está cañón, pero pues la verdad es que como tú dices, ante una situación donde se pudo hacer un gran cambio, la verdad vemos que la falta de liderazgo y la falta de decisiones a tiempo, tanto económicas como de salud públicas y políticas, pues van a rendir ciertas consecuencias a futuro, ¿no? Imagínate lo que hubiera sido para el mediano y pequeño empresario el gobierno del presidente López hubiera lanzado el plan de estímulo económico más grande de la historia de México. Pero es que te digo algo, Carlos, también, si no quiere endeudarse más y no tiene el dinero porque se lo ha gastado todo en sus programas sociales, pues tampoco tienen los apoyos. Pero fíjate, pero también otro concepto mal estructurado. La deuda no es mal. No es mala, por eso es lo que te digo. Lo que es malo es para qué te endeudas. Lo que es malo, ¿para qué te endeudas? Si antes nos endeudábamos para no hacer nada y porque... Y para robar, bueno, entonces... Te robaba la... Bueno, eso está mal. Pero si hoy este gobierno... Claro, o sea, todos los países del mundo lo han hecho. Para eso es. Y México tenía las condiciones para endeudarse a gusto. No iba a ser una deuda. O sea, es decir, iba a ser una inversión en estabilidad económica. Fíjate la diferencia. Es una inversión en la estabilidad económica. Ay, mi Carlos. Oye, pues te quiero pedir, primero que nada, agradecerte por estar en este espacio otra vez. Y como ya eres permanente, a ver si el 29 de mayo, 2 miércoles, hacemos otro corte para que nos des tu opinión sobre todo lo que está pasando. Espero que sigamos todos bien y que no tengamos más noticias malas. Pero bueno, ya te estaremos marcando en 2 semanas para que nos des tu opinión. Me va a dar mucho gusto, como siempre, obviamente, lo que pase en el tema del comercio exterior, lo que pase en el tema de las fronteras, esta relación binacional, pero sobre todo que también es regional y es local, que es muy importante. Hay que seguirla de cerca, Lila. Obviamente, los temas que inciden en nuestra región. Oye, Carlos, ¿dónde te pueden seguir en Twitter? Es @carlos_mtz_glz, es mi Twitter. Facebook, Carlos Martínez González, y en Instagram, para los amigos, Carlos Oficial, ahí mero. Perfecto, Charlie, te mando 1000 besos, gracias por estar con nosotros. Un besote, mi Lila, cuídate mucho. Igualmente. Susana, por favor. Te lo prometo, con mi sombra, porque estoy sola, pero bueno. Órale, Charlie, te mando un beso. Un abrazote. Bye.